se le vuelve a nutrir, se le da dieta polimérica, mejoran las condiciones, se reimplanta, empieza bien, se va a su casa y vuelve a fallar. Entonces, esas comorbilidades son las que nos hacen fallar específicamente en nuestra población y son los datos que a nosotros, por eso nos ha alarmado, tenemos un índice tan alto de reinfección, casi un 43%, es casi la mitad, o sea, es un volado el paciente que ya tenía una prótesis infectada de que se va a volver a infectar. Entonces, nos la pensamos mucho y estamos evaluando cuáles son las posibles implicaciones de esto, ¿no? Yo entiendo el sentido de su pregunta, doctor Sauri, en dos eventos diferentes, que es la reinfección por el mismo germen, la reactivación de la infección, y la infección por un germen distinto, o sea, una infección en el acto quirúrgico. Los dos eventos pueden existir y pueden además coexistir. El hecho básico es que la estructura biológica del hueso se va a ver severamente comprometida con la infección, a pesar de todos nuestros esfuerzos por desbridar y del desbridamiento más enérgico que podemos hacer. La infección en el hueso nunca se cura, eso es algo que ya sabemos, podemos controlarla y además los gérmenes oportunistas pueden llegar por una falla en nuestros procesos de atención a provocar una infección agregada. También los focos sépticos a distancia pueden ser factor predisponente y recordemos que estamos operando en su mayoría mujeres posmenopáusicas, en donde las infecciones urinarias son un factor que puede causar una infección a distancia para este tipo de situaciones. Doctor Ríos Leal. Bien, doctor. Mire, la artrodesis de la rodilla es un procedimiento de salvamento. Es un procedimiento que, bien hecho, produce una estructura estable para dar apoyo durante la marcha bípeda, produce una disminución del dolor, favorece el restablecimiento de la circulación, favorece también el control de la infección. De hecho, este es un procedimiento que se busca en el caso de que haya fallado todos los otros elementos. Sin embargo, dadas las limitaciones funcionales que produce en los pacientes, sobre todo en la posición de sentado y para el transporte público y demás, no es algo que el paciente acepte fácilmente. Nosotros, y creo que el esfuerzo de todos es por otorgar al paciente una rodilla funcional que le sea útil en la mayoría de las situaciones que requieren la vida diaria. Entonces, tal vez por eso es que ha ido cayendo en desuso. Incluso hay pacientes que, al proponérseles una artrodesis, prefieren una amputación que les suele ser más funcional y más rápida de rehabilitar. Doctor Virgilio. Sí, también mi pregunta va un poquito... Yo creo que no está prendido. Me da la impresión de que en nuestro afán, en esa necesidad que tenemos los cirujanos de sentir que a toda costa debemos rescatar a veces complicaciones que no son inherentes probablemente a la propia cirugía, inherentes a toda una serie de sucesos que se van dando a través de la colocación de una prótesis. Me da la impresión de un intento por... A mí me llama mucho la atención el índice tan bajo, pero de veras tan bajísimo, que tenemos tanto de artrodesis, obviamente, como de amputaciones, pero jamás se comentó por ninguno de los ponentes todos los pacientes que andan peregrinando con médico tras médico con un proceso infeccioso. Y un proceso infeccioso no solamente es que traigan escurriendo el pus, un proceso infeccioso que se manifiesta por color, que se manifiesta por aumento de volumen periódico. Esos pacientes no entran aparentemente en ninguna estadística,
ni los fracasos que se está teniendo en la colocación de una prótesis, y tampoco están cayendo en el terreno de es un paciente amputado o artrodesado. Entonces me da la impresión de que queda por ahí una nebulosa, un terreno que no nos atrevemos a pisar. Eso me da la impresión cuando nosotros estamos tratando de salvar algo que realmente no es salvable. Yo quisiera comentar aquí, creo que tienes mucha razón. Sin embargo, esos pacientes que andan peregrinando son pacientes en los cuales considero que suceden dos cosas. Uno, o no han sido tratados, no se les ha dado el tratamiento adecuado para una infección, porque eso nos ocurre, al menos a los que nos dedicamos a poner prótesis con mucha frecuencia, que llega un paciente que lleva 3 o 4 cirugías, pero ninguna de ellas ha sido un tratamiento para erradicar la infección. Entonces ese paciente, a pesar de que tiene 3 o 4 cirugías, tiene la posibilidad de curarse si se le da el tratamiento adecuado. Y tratamiento adecuado es retiro de los componentes, un espaciador, manejo por un infectólogo, ponerle un catéter que generalmente se requiere, el uso de antibióticos intravenosos por el tiempo que se requiera y el intento de una recolocación. Y número 2, son los pacientes que no se quieren artrodesar. Y perdón, me falta una tercera, son los pacientes que no se pueden artrodesar, porque muchos pacientes que vemos un defecto inmenso que a veces es un reto más grande el intentar artrodesarlo que el ponerle un implante, que obviamente un implante ya en un paciente que lleva muchas cirugías no se debe de poner, y que tiene un defecto muy grande tampoco se debe poner, ¿no? Entonces obviamente tienen mucha razón, son los pacientes que están en el limbo, pero esos pacientes es culpa, vamos a decir, tanto de los cirujanos como del paciente. Un paciente que llega, ese paciente que les presenté me llegó de Chihuahua, lo han operado creo que 4 veces y le hice una historia perfectamente detallada, y ninguno de los procedimientos fue un tratamiento adecuado para erradicar la infección, ninguno. Y la última le dijeron lo vamos a amputar, y el paciente llegó a mi consultorio y estaba llorando, y esto le acabo de hacer el reimplante hace una semana o 2 semanas, 1 semana y media, pero ese paciente nunca se le dio el tratamiento. Entonces ese paciente estaba en el limbo, pero allá por Ciudad Juárez, por ahí estaba, ¿no? Entonces obviamente si llega el paciente y nosotros nos sentimos competentes y creemos que no se le ha dado la oportunidad de un tratamiento adecuado, yo creo que hay que ofrecérselos. Yo creo que ese paciente se le debe ofrecer antes de darle un tratamiento en el cual no va a tener función esa extremidad, o incluso la puede perder. Entonces yo creo que ese paciente sí se le puede dar un intento de tratamiento adecuado. Hay criterios en España, por ejemplo, después de una segunda reinfección ya no hacen ningún intento, se van a la artrodesis o generalmente la artrodesis, pero después de una segunda infección, tratado en forma adecuada, porque sí sabemos la incidencia de reinfección en una prótesis infectada es alta. No creo que deba ser lo que nos dice el doctor Martínez del Campo, que sí es muy alta la incidencia que tiene, cerca del 50%. Yo diría que eso, algo está pasando, algo mal está pasando. En el Instituto de Nutrición tuvimos un problema donde de repente aumentó la incidencia de infecciones. No sabíamos qué era, pero aumentó la incidencia de infecciones. Y tuvimos la lupa de epidemiología ahí. Y yo les puedo decir que actualmente epidemiología, las enfermeras pasan visita con nosotros, están al pendiente de que nos lavemos las manos cada vez que vemos al paciente, nos desinfectemos, son las que están al pendiente cuántos entran al quirófano, y gracias a ellas y a que les hemos hecho caso y que hemos estado en contacto con los infectólogos, bajamos la incidencia de infecciones al 0.4%. Yo creo que sí se puede, pero teníamos que ser nosotros muy estrictos con el manejo de los pacientes y el manejo quirúrgico. Y ellos controlan si el paciente se va a dar antibióticos, si se le cura la herida, tiene que estar todo ahí con cubrebocas, todo tiene que ser muy estricto, y creo que sí se puede hacer las cosas. Yo creo que por tiempo vamos a dar por terminados. Nada más quisiera dar un pequeño comentario. Efraín, muchas gracias. Hiciste una conjunción de una sesión bastante interesante, bastante seria. Conjuntaste ideas de toda la ciudad, conjuntaste ideas de todas las escuelas.
todo el mundo tuvo oportunidad de venir a decir su experiencia en infecciones y creo que todos vamos a salir muy contentos el día de hoy porque aprendimos cosas prácticas, cosas muy importantes, cosas con las que nos topamos todos los días. Segundo, acuérdense que el problema de la infección de la rodilla pues lleva inmerso o lleva inmiscuido un poquito el sentimiento, el ego y la culpa y la no culpa del paciente. Y eso a veces atrasa los diagnósticos, atrasa los tratamientos o hace que alguien sea el verdugo de alguien y que en 2 o 3 semanas o en un año puede ser exactamente revertido, el otro puede ser el verdugo de uno. Entonces son cosas que hay que tomarlo objetivamente, tomar todos los datos claros que fueron manejados el día de hoy para poder tomar decisiones juiciosas. Les agradezco mucho a David, a Antonio, a José de Jesús y a Efraín que nos hayan dado la excelente sesión que tuvimos el día de hoy. A José Manuel Aguilera que es el tesorero aquí del asunto. Entonces, a José Manuel que se me olvida porque no estaba aquí, que nos hayan dado esta excelente sesión y la cena también va a estar muy buena, les invito, unos chiles rellenos muy sabrosos que vamos a tener y pues gracias por venir y por acompañarnos. José de Jesús Pérez Correa de los Sagrados Corazones, Virgen de los 7 Puñales. Toño, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, chao. Gracias, Efraín. Muchas gracias.